Buenos días. Buenos ¿Cómo días. están? ¿Sí me oye? Sí, claro. Buenas. ¿Qué tal? Buenos días. Excelente. Bien. ¿Todo bien? Excelente bien. No, buenos ¿Cómo ha días. tratado Lima en estas horas que están en Lima? Bueno, ¿qué les puedo decir? Es la primera vez que vengo a Lima. Estaba con unas expectativas enormes de venir, de conocerlos a todos ustedes, de poder sentarme un rato con los fans, con el público, que pues creo que tenemos una deuda de hace muchos años para poder sentarnos en persona con ellos. Y pues me sorprendió, ¿no? Porque llegamos y había una niebla enorme cuando llegamos en el aeropuerto, entonces no pudimos ver mucho, fue pues un poquito como a la expectativa de qué iba a suceder. Luego pues probé el trancón de Lima. No, pero pues bueno, me sentí en casa porque en Bogotá también el trancón es bastante fuerte. Y me han tratado con mucho aprecio, con mucho cariño. Ayer fuimos a cenar con unos amigos porque evidentemente había una gran expectativa también por la comida limeña. Estuvimos en un restaurante espectacular, creo que es el primero del mundo. Wow, tremendo. Con decirles que no desayuné hoy, un café nada más. Y nada, pues creo que me ha tratado muy bien. Ok, vamos a las preguntitas que han querido preguntar el día de hoy. A ver, vamos con Orlando, su pregunta, por favor. No, fuerte, claro. Bueno, Jorge, bienvenido a Perú. Feliz día de trabajo para todos, para ti. Y mi pregunta es, tú encarnaste un personaje en Los Tacones de Eva, un hombre de negocios machista, de negocios. ¿Cómo podrías, cuál sería la diferencia con tu personaje en la novela Yo soy Betty la Fea? Con el personaje que también era de negocios y también un poco machista. Bueno, mira, digamos que los caracteres de los personajes no son tantos, ¿sí? Depende del conflicto en la vida que tengan que solucionar. Estaremos hablando de unos 7 caracteres, más o menos. Lo que cambia son los arcos de definición de esos personajes, es decir, cómo enfrentan un problema y cómo lo superan y cómo llegan al final. Eso depende de sus circunstancias, de su universo y los obstáculos que el destino les pone para superar esas adversidades. Entonces, entre uno y otro, digamos que la curva de transformación era muy distinta. A uno le tocaba dejar de ser sí mismo para poder ver su vida a distancia y entender que había cometido muchos errores, entre ellos el machismo, en el caso de Los Tacones de Eva, y a Armando le tocaba a través del amor cambiar para darse cuenta que los modelos con que había crecido eran una camisa de fuerza más que un acto de liberación de un ser humano. Entonces eran distintos completamente. Gracias. Seguimos con Alda, por favor, su pregunta. Correcto. Irene Roja de Gata Show, bienvenida a nuestro país. ¿Cómo estás? Qué lindo tenerte acá. Si hacemos un déjà vu, ¿qué recuerdos seleccionadores se te vienen ahorita en ese momento de tu participación en la exitosa telenovela Betty la Fea? ¿Qué lecciones aprendí de Betty? Bueno, lo que pasa es que son muchas, ¿sabes? Pero siempre hay una o dos que te marcan, ¿no? Mira, yo creo que hay una lección muy importante de Betty y es el trabajo en equipo. Sí, porque Betty, como todos sabemos, es la obra magistral de Fernando Gaitán, que al hacerla y al triunfar y al encumbrarse de esa manera, pues logró convertirse quizás en una de las leyendas de la escritura para televisión, no solo en Latinoamérica, sino en el mundo entero. Pero para que esa obra pudiera llegar a buen término y hubiera tenido el éxito que tuvo, necesitó un equipo muy importante. Uno de ellos, nuestro comandante en jefe, por decirlo de alguna manera, que era el director, que era Mario Rivero, que pudo, digamos, transformar
tomar esa historia y encarrilarla para darle cuerpo. Había una producción muy grande y muy importante en el canal RCN que pudo también pues encauzarla, digamos, todos los esfuerzos para que se lograran con los pocos recursos que había en esa época y en ese momento para lograrlo, pero pues se encauzó muy bien. Y había un grupo de actores y una dirección de arte que ustedes ven hoy un poquito como no tan robusta, pero muy precisa, muy adecuada, es decir, trabajábamos con pocos elementos, un poquito como decimos con las uñas, pero fue muy preciso lo que se hizo. Y una disposición, como te digo, de un grupo de actores que estaba dispuesto y que siempre hemos estado dispuestos a dar lo mejor de nosotros, porque había un gran amor por este trabajo, un gran amor no por el éxito, sino por el día a día que tienes tú en el trabajo, ¿no? Disfrutar, reírte, hacerlo mejor, vivir un personaje, llevarlo a término, entender de qué se trata las relaciones y los arcos de los personajes y de la historia, y ese trabajo en equipo, digámoslo así, fue el que construyó algo inolvidable, ¿no? Entonces, digamos que la lección más importante fue el trabajo en equipo. Muchísimas gracias. Listos, imparables, continuamos. Hola, Jorge, bienvenida una vez más. Gracias. En Imparables hemos averiguado que es fanático del Capitán Centella. ¿Qué encontraste en este personaje para convertirlo en uno de tus favoritos? ¿Y cómo consideras que ha evolucionado, ¿cierto?, en el mundo del cómic desde los 70s a la actualidad? Y esto, a su vez, ¿cierto?, aporte, ¿qué aporte crees tú que tiene ahora en las nuevas generaciones? ¿El cómic o Centella? Primero, el Centella, para ti, ¿por qué lo elegiste como uno de tus personajes favoritos? Y luego, el cómic. Vale. Mira, Centella es una serie en manga, digamos de las primeras de la tele, que cuando yo vi pequeño lo vi en reposición, porque Centella creo que es de los 60s, ¿no? Y cuando yo lo vi pues pequeño ya era una reposición, pero nosotros no lo sabíamos, ¿no? Para nosotros era algo novedoso. Yo tendría unos 5 o 6 años cuando la vi. Pero me impactó. Había otra que era la gente C5, no sé si lo conocen, que era paralelo a Centella, que era una gente que mataba con las cartas, ¿no? Repartía cartas y degollaba a sus opositores. Y eran unos animes que contenían una acción muy poderosa, pero a su vez contenía una nostalgia de sacrificio del personaje, ¿no? Porque te conmovía el héroe enmascarado que sacrificaba todo por hacer justicia. Y también lo podías ver en otra serie que ya no es anime, era en vida real, que era Ultraman. Entonces digamos que esos personajes construidos en la narrativa japonesa eran personajes que estaban muy dados al sacrificio por la justicia. Y en el caso de Centella, la música era conmovedora, ¿no? Era una Karekawa, Shiranai Keredo, y tú dices, oh, Dios mío, el Capitán Centella viene, qué cosa tan espantosa, ¿qué va a pasar? Sí, y siempre era serio, tenía una superioridad moral frente al crimen tan bonita, que yo creo que eso se quedó en el corazón de todos, ¿no? Porque le veías el sentimiento de querer combatir el crimen, y eso era muy lindo. Claro, y ahora, por ejemplo, los eventos, los espacios como el Día del Cómic, que te llevan a esa nostalgia, ¿cómo crees tú que aportan para las nuevas generaciones? Mira, lo que pasa es que el cómic es un lenguaje. Es un lenguaje que está fundamentado en un pequeño libro que tiene una especie de storyboard donde hay viñetas donde
las personas tienen diálogos o explicaciones de estas secuencias animadas. Y es una combinación entre lo visual y lo escrito que siempre nos ha acompañado, ¿no? Desde los jeroglíficos egipcios hasta hoy en día. Y es muy bonito porque es un lenguaje único. Hoy estamos viviendo un mundo digital, estamos viviendo un mundo de una velocidad impresionante, ¿no? A un clic tú tienes acceso a una cantidad de información que olvidas con la misma velocidad del clic. Y yo creo que cuando tienes, nosotros, los que crecimos en mi generación, y yo todavía, coleccionamos cómics. Los tenemos, los revisamos, los consentimos, los quitamos el polvo, los volvemos a leerlos, ¿sí? Porque hay historias que se quedan más allá del clic. Y eso finalmente genera memoria. Y la memoria, en personajes como Centella o el Capitán C5 o otros personajes que ustedes conocen muy bien, genera un recuerdo emocional dentro de ti que puede determinar y puede generar ideas tan maravillosas como reflexionar sobre la justicia. Genera reflexión. No es solo un entretenimiento, genera una reflexión profunda sobre la vida, sobre lo que está bien, sobre lo que está mal. Y yo creo que eso es importante para las generaciones de hoy en día. Claro, generar un valor distinto, pero que puedas conservar. No que quede guardado en tu móvil, en tu computador, en ese clic fugaz, sino que quede impregnado en ti. A ti. De vuelta. Ahora, hacemos un ratito. Está habiendo un poquito de contraluz. Listo. Continuamos con Alan. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Bienvenido nuevamente a Perú y qué gusto es poderte escuchar que ya has degustado de nuestra fascinante gastronomía. Sí, tremenda. Fascinante. Entre el año 1999 y el año 2001, el éxito de Yo Soy Betty la Fea les trajo muchos reconocimientos, muchos premios, hasta pudieron llegar a ser inscritos en récords Guinness como la telenovela más exitosa. Más o menos 20 años después, el boom del streaming y la pandemia nos trajo de vuelta a la telenovela y llegó a nuevas generaciones. ¿Qué fue para ti? ¿Qué sentimiento te dio realmente para ti poder volver a interpretar el personaje, ya que nos trajo nuevas temporadas y nos sigue realmente degustando con toda esa calidez que ustedes como personajes nos brindaron durante todos estos años y ahora tienen un nuevo público que los acompaña? Mira, gracias por tu pregunta. Yo creo que son tres sentimientos que se mezclan. El primero es sorpresa, pues porque eso no es algo que suceda comúnmente en la vida de un actor. Así que te conviertas en un clásico, pues te gustaría, pero no lo esperas, ¿no? Pasa, y pasó, nos pasó a nosotros y es una bendición. Entonces, lo primero, sorpresa. Segundo, extrañeza. Porque cuando vuelves al estudio y al set, perdón, a encontrarte con tus amigos 20 años después y con los compañeros y ves el vestuario y ves todo otra vez, dices, estoy como en la dimensión desconocida, ¿qué es eso? ¿Qué pasó? Y tercero, un reto enorme porque pues los personajes, por más de que estén como una impronta en la mente de todos ustedes y de los fans y los espectadores de todo el mundo, se han transformado, porque los actores que los hemos hecho también nos hemos transformado a través del tiempo. Y entonces, pues es extraño. Entonces el reto es muy común porque, digo, muy poderoso, porque tú dices, espero que esta transformación, que no puede ni nunca será la misma, el mismo momento que viste de Betty, porque pues todo ha cambiado, pues también guste hoy en día.
Entonces es un reto muy, 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 muy grande que tiene, digamos, el precepto de que hay que tomarlo como una cirugía delicada que hay que hacer con pinzas, no muy, muy, muy sutilmente. Y eso pues, aunque no lo quieras, va a generar aciertos y va a generar también desaciertos. Y hay que saber cómo nivelarlos, cómo llevarlos, cómo lograrlos, cómo dar un balance, digamos, a todo eso, ¿no? Entonces son esos tres sentimientos. Gracias, Pablo. ¿Listo? A ti. Continuamos ya para ir terminando. Conexión. ¿Va? Buenos días, Luis. Fuerte, por favor. Luis Enrique Bello, bienvenida, pero sé que es tu primera vez aquí, pero primera vez que vienes y sé que te gusta la comida de aquí. Mi pregunta es, ¿qué fue lo que te inspiró a ti? ¿Qué te motivó a protagonizar, se podría decir, el galán de la novela Betty la Fea? Ya. Bueno, primero me gustaría hacer una pequeña aclaración y es que Armando no es un galán, es un antigalán. Yo, y creo que es un antihéroe, ¿no? Realmente, porque pues, la historia tiene una discusión muy linda porque es una protagonista fea que, digamos, en los 80s la protagonista tenía que ser bella porque tenía que reflejar las virtudes de esa mujer que iba a ser escogida por el destino para generar un ascenso social y convertirse en la heroína de su propia vida y como reflejo pues de la sociedad del momento a través de la mano de un hombre que era un galán, porque pese a su condición social podía entender la belleza de las virtudes de esa mujer y sacarla del lugar donde se encontraba. Aquí es una fea que no refleja la imagen de las virtudes, pero que las tiene, de la mujer buena o la mujer de lo mejor que podemos encontrar en un ser humano. Pero se enamora de lo que llamamos antagonista o villano, para su sorpresa. Y ahí está lo divertido, ¿no?, del tema. Yo para aceptar el personaje no me inspiré en nada, sino en la cifra que me propusieron para hacerlo. Porque pues no sabía qué iba a suceder, ¿no? Yo, pues, como todos somos trabajadores, entonces yo en esa época quería hacer otra cosa realmente, tenía un par de series donde, digámoslo así, había casteado y ya me habían escogido y yo no quería ser Betty porque los otros personajes me parecían más interesantes. Entonces me ofrecieron pues una cifra que no era alta, pero era más alta que los otros personajes. Y bueno, pues entonces lo hago. No fue nada muy inspirador para las futuras generaciones. ¿Quién sigue? Seguimos con consentido, por favor. Mi pregunta va más para Jorge. Sabemos que usted es un fan de los libros, tiene su propio libro que usted ha escrito. ¿Qué libros usted le recomendaría, usted, Jorge, a don Armando en sus dos etapas? La primera temporada y la segunda temporada. ¿Qué libros le recomendaría a usted como para decirle, oye, mira, ¿sabes qué? Vas a dirigir una empresa, así que yo te recomiendo este libro, y ya para más adelante, que es la última, ya como que, oye, mira, te recomiendo este libro que es muy bueno para ver el tema de la familia. ¿Qué libros usted le recomendaría? Yo le recomendaría a Armando, de la primera temporada, le recomendaría El Conde de Montecristo de Alexandre Dumas, ¿sí? Para que sepa que portarse mal con las personas puede incurrir en una venganza muy grande. Entonces, eso le advertiría un poquito que si se va a portar mal con Betty, Betty le puede quitar la presa. ¿No? Entonces, que ya sabe que es mejor portarse bien. Y el libro de ahora que le regalaría a Armando,
Es su propio libro. ¿Ah? Su propio libro que usted escribió. No, Autografiado por no. No, yo. Es que Armando no debe ser buen lector. Pero. Le regalaría uno de Brian Weiss, no de Brian Weiss, sí, el doctor Brian Weiss, que se llama Muchas vidas, muchos sabios, porque se debe sentir reencarnando en el personaje muchas veces. Entonces le diría, léete esto, de pronto te va a servir para que no te sientas tan extraño en este mundo. Listo. Chicos, vamos a hacer unas fotitos para terminar ya, porque ya se nos vence el tiempo, estamos con el tiempo justo. Jorge, muchas gracias. Nos ponemos de pie para hacer una fotito con todos ellos, así. Rapidito, les puedan hacer una fotito.